Mi nombre es Juan Álvarez, alias Jamaica, y estoy como siempre con Facundo Guzmán, alias Palito, y esto es Nadie Volante. En este episodio de hoy tenemos un invitado especial, Damián Cire. ¿Serías tan amable de presentarte al público? Bien, me llamo Damián Ciré, tengo 22 años, actualmente trabajo como desarrollador de software en una empresa que se llama Pixis. Soy estudiante de licenciatura en matemática en Facultad de Ciencias e Ingeniería en Computación en Facultad de Ingeniería. O sea que haces dos carreras a la vez. Sí, Contanos un poco qué haces en Pixis. bien, en Pixis soy desarrollador, estoy más para la parte de e-commerce con una tecnología que se llama Hybris, Java y Angular. O sea que, como quien dice, estás trabajando y estudiando dos carreras a la vez. ¿Podrías contarnos un poco cómo nace esta pasión por la programación? Bien, la pasión por la programación nace hace varios años, cuando tenía más o menos 8. No sé si llegaron a conocer un juego que se llamaba Java Hotel. Sí, el clásico de Java. Era el clásico de Java Hotel. Era como un juego en el cual vos tenías un personaje, te ibas moviendo, hablabas con las otras personas, estaba además. Y empezó cuando yo quise crear mi propio juego de ese estilo. Como empiezan la gran mayoría de los desarrolladores queriendo crear juego, digamos. Y vi que se podía crear uno. Pero después cuando querías personalizar el juego para agregar cosas que el juego no tenía nativamente, tenías que tocar código. Y yo la verdad que no sabía nada y empecé a ver videos en YouTube, más o menos me fue siguiendo una idea, copiaba y pegaba básicamente lo que había. Y ta, así fue que creé mi propio Jabotel, digamos. Y ese fue como mi inicio. Y luego, ¿cómo derivó esto en vos consiguiendo un trabajo, como quien dice, siendo estudiante? No, estaba haciendo estadística de las tecnologías en Photoshop, porque me había pasado que como que sabía pila de tecnología, pero yo en su momento siempre pensaba como que trabajar en lo que viene siendo la industria iba a estar más difícil de lo que en realidad termina siendo, por un tema de que la imagen que tenemos es tipo de los mejores siempre, y los ejemplos a seguir son los mejores. Entonces hay gente que se destaca más del resto y es como vos decís, ta, no estoy al nivel de esta gente ni ahí. Poner gente que está trabajando en Google, en empresas locales que están muy, muy buenas, etcétera. Y ta, empecé a hacer estadísticas como para ver un poco el mercado y un pibe en Reddit me dijo, vos postulate a las ofertas y que las empresas sean las que terminen eligiendo si sí o no. Y ta, empecé a hacer un poco de estadísticas de lo que había en Busco para ver a qué me podía postular. Y medio que me olvidé de filtrar una condición que era tipo, supónganse que era, bueno, si esta oferta tiene más de 80% de compatibilidad conmigo, postulame. Que mi idea era poner un 95 tipo para postularme exactamente a la que daba con mi perfil. Y medio que me olvidé y lo dejé sin filtrar y me postulé tipo a pila de ofertas sin querer. Y después estuve como 2 horas borrando las que no sentía que no eran compatibles conmigo. Fue una situación muy extraña. Y ta, me llamaron a un par de entrevistas. Fui a dos, pasé a la segunda etapa, después fui a otra y justo le conté lo que me había pasado y le mostré un poco el código de lo que había hecho y me contrató directo. Y ta, y fue como ahí empecé a trabajar en desarrollo. Ahí va, qué bueno. Mucho un poco lo de siempre, de ese factor del accidente. Sí, en realidad el accidente, no sé si se puede decir accidente, es tipo, vos cuando programás te equivocás, probás y ta, más que accidentes son errores que cometés y ta, siempre ayudan. Claro, como un error tipo vos, haces algo mal y te sale bien. Sí, ponele que sí. Y luego me resulta curioso porque ya para cuando conseguís trabajo, ¿ya estás cursando el liceo o arrancaste la facultad? No, sí, ya había arrancado la facultad. En realidad tuve como antes una experiencia que fue hacer un software para la Intendencia de Rocha cuando estaba en el liceo, pero no se puede considerar como algo
trabajo. Fue más como un proyecto. Y estaba en facultad, sí. Pero la facultad en realidad no influenció mucho. No sabían bien ni siquiera qué materias estaba cursando ni qué hacía mucho. ¿Qué carrera fue la que empezaste a cursar primero? Porque actualmente estás Eh, estudiando dos, ¿no? sí, empecé con licenciatura en matemática hasta el año pasado que me inscribí en ingeniería. ¿A qué se debe este cambio? Bien, no sé. Tipo, sucedió como se dio y dije me voy a anotar en ingeniería, me anoté, hice un par de materias y ta. Es como que ahora estoy cursando de a poco. Sinceramente como que la facultad no está siendo una prioridad en mi vida, pero ta, le estoy Claro. dando importancia. De a poco, porque vos sentís que el título de ingeniero o licenciado te va a beneficiar en el mercado laboral. Eh, es una buena pregunta, es una discusión que se da siempre. Te diría que depende mucho de la empresa. El tema es que sin un título irte al exterior es más difícil. No por las empresas en sí. Porque vos capaz que vas a Google, a Facebook, a Airbnb, entre muchas otras startups en el extranjero y enseguida te contratan. Si tus conocimientos son buenos, ¿no? Independientemente del título que tengas porque les va a chupar un huevo. Claro. Creo que se usa la expresión esa en Montevideo. Corríjame si me equivocan, creo que es me Sí, chupa sí, un huevo o acá algo así. también lo usamos todo el tiempo. Ah, perfecto. Bien. Y te van a decir, bueno, tu título no es importante porque lo que nos importa es lo que sepas. Claro, mucha esa mentalidad Pero, de ese rubro de demostrarme lo que sabes. claro, por un tema de que por un título en informática, si bien te garantiza que tenés ciertos conocimientos, a veces el mundo real es muy difícil, muy diferente a lo que es la universidad. Capaz que en otro tipo de carreras el título sí, sin duda es importante. Digo, nadie se dejaría operar por un médico sin título, pero en lo que viene siendo la informática es mucho más importante lo que sepas. Alguien que tenga un título de ingeniero contra alguien que recién sale de la universidad contra alguien que tiene 5 años de experiencia, a la hora de contratar, si necesitas que tu proyecto salga adelante, eh, vas a contratar que tiene 5 años de experiencia en la tecnología que vos tenés. Esa es como la realidad actual, pero los países no están tan alineados con esos. Son un poco más, ¿cómo decirlo?, conservadores. En el sentido de que a la hora de darte la visa, si no tenés título, se te va a hacer mucho más complicado irte a vivir a ese país. No el conseguir trabajo, pero sí el irte a vivir a ese país. Y debo suponer que hiciste el liceo en Rocha, ¿no? Sí. Y que supongo, bueno, debo suponer también que hiciste científico o ingeniería, más Eh, que, para ser más exacto. Hice científico y después hice economía. Ah, bien. ¿Y eso influye en tu decisión después? O sea, porque bueno, también está lo de matemáticas, pero en el tema de ingeniería en software es como que, digamos, un poco distinto de mi ignorancia. Sinceramente, no me acuerdo ni siquiera qué se da en el liceo. O sea, no sé, el liceo es como. Es el liceo, digo. Capaz que te importa recibirte de la facultad, pero el liceo es como un paso previo para ir a la facultad, no es más que eso. Claro. Digo, Yo no- Nosotros hacemos siempre esta pregunta porque digo, nos interesa también ver como, bueno, cuál fue la experiencia de ciertas personas, ¿verdad? En su etapa de liceo. Digo, ojo que te ah, digo, esta opinión que vos me das no me acuerdo, está perfecto, porque hay gente capaz que le pasa. Que no le Uy, a mí- influye tanto. en realidad, yo qué sé, es como que la gente empieza a tomar eso de el liceo es importante porque el mundo empieza a decir que el liceo es importante. Sí, es importante porque en el sistema actual te lo piden para entrar a la facultad. La realidad es que cuando llegas a la facultad es cuando aprendes, digamos, de la disciplina que tenés. Pero en el caso de la informática pasa que a veces es un poco. La universidad pública tiene un sistema un poco diferente al de las privadas. Y son enfoques diferentes que a veces no se adaptan a todo el mundo. Yo en el liceo en particular, me acuerdo que era un desastre de alumno. Tipo, al punto de en tercero, por ejemplo, y quinto, de todas las materias tenía todas bajas. Menos matemática 2 que era la que tenía alta.
pero está. O sea que digo, básicamente, como vos decías, fue bueno, lo preciso porque tengo que ir a la facultad y listo. Y eso, bueno, y contabas eso, que es curioso decir que, bueno, que tenía varias bajas, digo, que no eras el alumno bocho, perfecto, tal, o por decirlo de alguna manera. No, sin duda era el peor alumno, te digo así, era el peor alumno, incluso me acuerdo que me lo habían comentado. Sí, el peor alumno de todo el liceo. Es curioso como siempre nos encontramos con anécdotas de este tipo de que realmente no influye en el futuro. Y capaz que ya volviendo un poco más a lo realmente importante, ¿qué diferencias encontrás vos entre, primero que nada, qué te decidió a estudiar licenciatura en matemáticas? Desde chico a mí me había encantado la matemática, todo lo que era generación de modelos, matemática del estilo de cálculo, de estadística, de probabilidad, me había encantado. Me había encantado, me había encantado, me había encantado. Ponerle en... Yo cuando tenía 14 ya sabía resolver integrales, que era algo que se aprende mucho después. No así, era un desastre en toda la parte de arco capaz y todos esos temas que nunca más en la vida usé, por suerte. Y no quiero volver a recordarlos. Y ta. Ponerle que eran cosas que... O la forma de corrección, qué sé yo. Eh, Pones un punto graficando con regla a mano 1 centímetro más arriba y te sacan puntos porque está desprolijo. Eh, Vos, para mí era un... Tengo 15 años, te sé resolver una integral. Eh, no me vengas a poner un 6 en vez de un 12 porque para vos te hice una gráfica desprolija o tenés criterios de corrección totalmente aleatorios. Es lo que me pasa con la educación media. El criterio de corrección depende del profesor en lo que viene siendo el liceo. Y si tenés un profesor malo, te está juzgando a alguien es como frustrante eso. Para mí es como... Necesita un cambio en la educación ya. Claro, mucho es lo que hemos hablado de cómo pueden influir los profesores en la vida del alumno. Y la verdad que es muy interesante lo que nos contás, lo de las integrales. Y capaz, para la gente que es un poco de afuera, nosotros cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar a un licenciado en matemáticas, nos había comentado que la matemática en una licenciatura se vivía de manera totalmente distinta a como estaba planteada en el liceo. Y vos, que tenés tanto la experiencia de la ingeniería como de la licenciatura, ¿qué diferencias encontrás? La diferencia que encuentro entre el liceo y la universidad, digamos, No, entre carrera y carrera, más que nada, ya que tenés el background de hacer ingeniería en bien, computación y licenciatura en matemáticas. en lo que viene siendo matemáticas me da la sensación de que es mucho más abstracta. Digamos, tienen otra perspectiva hacia una matemática mucho más teórica. Obviamente ahora con todos estos cambios de inteligencia artificial, etcétera, se está abriendo en Uruguay mucho más el lado de la matemática práctica. Y mi perspectiva es que en ingeniería la matemática es mucho más aplicada. Depende de la carrera, te diría. Al fin y al cabo es como que está. Es un poco complejo abarcar en eso, pero te diría que en ciencias es mucho más teórico, en la licenciatura de matemática, pero hay cierta pasión, hay cierta visualización de las cosas hacia las cosas abstractas, está muy bueno. También tenés la matemática práctica, y en ingeniería es mucho más aplicada la matemática. A mí me gusta un poco más, toda la parte de probabilidad, de modelos, de estadística, etcétera, me encanta. Claro. ¿Y vos sentís has, que la facultad te ayuda en tu trabajo, por así decirlo, que incorporas nuevos conocimientos? ¿O realmente la vida de un programador es totalmente independiente y alejada de lo que te pueden enseñar ahí? Bien, eh, creo que sin duda ayuda y te da conocimientos teóricos de ciertas cosas. No, obviamente, no todo lo que vas a aprender lo vas a usar. Y a veces la forma en la que están estructuradas los programas no es la mejor. Y habría que hacer cambios, sin duda, que se adapten más al siglo XXI. Creo que ahora esto del coronavirus igual está ayudando mucho. Y la gente va a empezar a replantearse esos cambios. También hay que replantearse, sin duda, el sistema de evaluación.
Y yo creo que el éxito como programador no está vinculado a tu éxito en el sistema educativo en cuanto a lo que es la universidad. Siendo un poquito más concreto a la respuesta, te diría que todo ayuda. Todo ayuda. La facultad también. Todo te va a ayudar, pero son caminos. Vos podés elegir ir por el camino de la facultad, ir por un camino medio, digamos, facultad-trabajo, o puedo ir solamente autodidacta. Al fin y al día, lo que importa es los conocimientos que tenés y cómo los aplicás más que cómo los obtuviste. Claro, como lo que vos hagas. Es realmente muy interesante esta perspectiva y lo que me lleva a preguntarte, ¿vos cómo ves a los jóvenes o a la sociedad respecto a la informática, a la programación? Bien, yo creo que Uruguay es un país que está bastante, en cuanto a tecnología, en lo que viene siendo las calles, atrasado. A mi perspectiva, podría ser mucho, mucho mayor. Y creo que el país se beneficiaría mucho dándole más importancia a lo que viene siendo la industria. Porque yo lo que noto es que muchas veces hay como una separación política en lo que viene siendo la industria. Yo no entiendo mucho de política, voy a ser sincero, pero sé que hay gente que ve la industria como algo mala y como que las empresas son malas y que todo lo relacionado con la empresa está mal. Claro. Eh, y lo he escuchado de gente de gobierno. Yo no entiendo mucho, sinceramente, cómo se llegan a esas conclusiones. Tampoco entiendo mucho de política y no son cosas en las que me quiero meter. Pero todas esas cosas influyen de alguna forma. Porque en los países en general son las industrias las que mueven las cosas, mueven la tecnología, mueven todo. Y, y ta, muchas veces pasa que los jóvenes, como en la industria, no todos los días se aplican conocimientos de informática, no se capacitan tanto, pero ahora creo que sí, que está empezando a abrirse mucho más, que hay mucha gente que está queriendo incorporarse en la informática, muchos jóvenes con proyectos como Jóvenes a Programar, no sé si lo ubican. Sí, yo intenté inscribirme este año, pero no cumplía la edad requerida. Ok, eso es raro. Yo me acuerdo que yo le hice una vuelta y tenía compañeros de 16, 17, pero bien. Lo que... Porque mucho se habla también de como que antes lo que era la carrera de moda era medicina o abogacía y como que en el futuro probablemente va a ser la informática y todo lo relacionado con esto. Sí, probablemente la gente igual se entera de los sueldos que ganamos en informática y, y ta. Dice, pa, yo quiero hacer eso y piensan que es algo fácil poder dar un cursito. Y sí, te podés incorporar al mercado laboral, hay mucha, mucha demanda, porque tiene una ventaja, y es que básicamente vos desde acá de Uruguay podés trabajar para Estados Unidos, para Inglaterra, para cualquier país del mundo, simplemente enviando un archivo, y podés trabajar desde tu casa. Y son mucho más flexibles también, ¿no? Entonces como que a la gente le llama la atención eso. Ponele, yo hoy me levanté a eso de las 11:30 de la mañana, porque ayer me quedé hasta tarde programando. Entré a trabajar, corté un cacho para hablar con ustedes, después probablemente salga a caminar un rato a la playa y vuelva, vuelva a casa a trabajar. Te da Claro. como esas ventajas que en otro trabajo no suceden. Digo, si vos trabajás en un súper tenés que cumplir cierto horario. Y llega un punto en el que la gente tiene esos beneficios y uno dice, "Pa, yo nunca trabajaría en un lugar que me obliguen a ir al lugar físico y que me obliguen a cumplir un horario, sería como inhumano". Y mucho también juega capaz que en esto del teletrabajo, como quien dice, y de que para básicamente programar tenés que tener unas raíces autodidactas. El tema de la disciplina, ¿cómo lo ves vos? Bien, van cada uno, te diría. Disciplina, te tendría que preguntar exactamente a qué te estás refiriendo, si me puedes poner ejemplos en concretos. Por ejemplo, quizás al aprender a programar, al tener constancia, al momento de trabajar, al, yo que sé, hacerte una rutina, o quizás va medio en cada uno. A ver, yo en realidad veo la vida un poco diferente a la gente en general. Para Contanos un mí, poco sobre eso.
para mí en general son números. Por ejemplo, no sé, la plata o sea, la gente es como que está siempre preocupada por la plata. Y Claro. para mí es como, ¿cuánto me entra? ¿Cuánto sale? Si gasto menos de lo que gano, ya está, estoy bien. Y no me preocupo por eso. Más allá de tener algunas consideraciones para el futuro como el ahorro, etcétera. Pero son decisiones que toma cada uno. Acá en Uruguay la gente tiende a complicarse demasiado la vida con estupideces por cosas que les metieron en la cabeza desde chico, no sé. Creces, tenés que estudiar, tenés que ir a la universidad, después conseguir un buen trabajo, tener una familia, morirte, nietos, etcétera. Y uno capaz que muchas veces aspira a un tipo de vida que no es el indicado para cada uno. Ojo, yo hasta hace poco también era como que tenía muy en la mente eso, hasta que vi que en realidad existe un mundo de posibilidades que se van un poco de lo que es lo normal. Contanos un poco acerca de cómo fue ese momento en que dijiste, pará, yo en realidad no tengo que estudiar, recibirme, conseguir un trabajo, casarme, tener hijos y morir. Bien. A ver, mi perspectiva, después de mucha reflexión personal, es que si no te destacás en nada, o sea, si no le metes esfuerzo a nada, no sé, sos bueno en la guitarra, si no le pones esfuerzo en mejorar, en tener una banda, en meterle a eso, etcétera, y no tenés logros, tenés que agarrarte de algo. Capaz que tu forma de agarrarte de algo, porque no tenés logros para mostrar que vale la pena contratarte o que vale la pena que el mundo te tome de alguna forma, te considere. Hay gente que se agarra del título, ¿sí? O del trabajo, o de la familia, o de esas cosas. Capaz que en el momento en el que me di cuenta que estaba logrando cosas, que estaba logrando muchas cosas, que la gente las valoraba, que le ayudaba a las otras personas. Incluso me acuerdo que creé un algoritmo que permitía convertir fotos en blanco y negro a color, y me dijo una señora de 80 años que había convertido una foto del marido muerta de su casamiento y que se había puesto a llorar, no sé qué, y yo quedé como, estoy creando cosas que realmente están ayudando. Y ahí me di cuenta que en realidad la vida es mucho más que eso que te ponen como una historia que vos tenés que ir y tenés que constantemente estar mejorando. Capaz que más que una historia es como un conjunto de poemas, digamos. Sería como una buena forma de escribirlo. Claro. Y empecé a sentir que estaba teniendo logros, que estaba progresando. Y cambió un poco bastante mi estilo de vida. Al punto que hace unos días dije, bueno, estoy un poco cansado de la ciudad, me voy para el campo, me alquilé una casa en medio del campo ¿Qué demás? y estoy tipo... Así que estoy ahí. estás trabajando de programador desde el campo. Sí, es ¿Qué más, es? me pasó... ¿Un campo o una ciudad medio perdida en el interior? No, me pasó que primero pasé por Parque del Plata, no sé si ubican. No, sinceramente no. Es una ciudad en Canelones. Y después dije, me puedo ir para una cabaña en medio del bosque. Y pintó. Pintó y estoy como en eso. No, o sea, no hay mejor imagen mental que estar como en las películas cuando prendes la estufita con la laptop en la falda en un silloncito ahí y tranqui en medio de la nada. Está de más. ¿Y vos? Supongo Siempre y que cuando... meto una pregunta Sí. nomás. Que el ser programador, digo, tiene eso de que, bueno, creo que es de mi ignorancia, ¿verdad? Digo, pero facilita un poco lo que es el trabajo de la casa, y en un momento así, supongo que fue más fácil, no más fácil, pero como que, ok, el día a día normal. Sí. Sí, sin duda. No solamente el ser programador, sino todo trabajo que vos puedas realizar desde una computadora, desde donde quieras. Es eso, es el concepto de poder realizar tu trabajo desde donde quieras. Todo trabajo que te pueda brindar eso, sí, sin duda te facilita mucho la vida. Al menos el estilo de vida que yo quiero vivir. Entonces Y digo, o sea, como decís, digo, no hubo ninguna dificultad, ni, bueno, no sé, ahora que decías que quizás es un problema de wifi, pero porque Sí. estabas ahora en una cabaña, pero digo, además,
no hubo ninguna dificultad entonces en esa transición de No, empezar no, todo o a sea, trabajar desde casa. Y contanos un poco sobre ese estilo de vida que nos mencionas. ¿Cuál es tu ideal, si se podría decir así? mi ideal es vivir sin preocupaciones, haciendo lo que quiero. Esa es como mi ideal. Claro. Básicamente tener la libertad de poder hacer lo que quiero, cuando quiero y a la hora que quiero. Y ta. Es básicamente eso. Y ta, es como que muchas veces la gente aspira a la libertad de yo quiero la plata para, para poder ser libre de alguna forma. Y después es como que se pierde un poco de vista eso y se ponen muy en quiero más plata, quiero más plata, quiero más plata y se olvidan un poco de inicialmente cuál es el concepto del dinero. Que no sé. Una pregunta que quería agregar, digo que ojo que está buenísimo lo que estás diciendo, digo, sí es verdad que creo que hoy en día hay gente que debería vivir con menos preocupaciones, pero digo, o sea, no falta el que te diga, che, mirá, bueno, sí, vos podés vivir así, o sea, como decías ahora, hacer lo que quiera a tal hora cuando yo quiero y punto, pero, o sea, que hay ciertas responsabilidades, que, o sea, quizás plata para ciertas cosas, sí es verdad que vos decías, bueno, gastar menos de lo que gano y ya es como que, bueno, menos preocupación. Digo, pero seguramente no faltó el que te diga, che, pero ¿cómo vas a decir eso si tenés que pagar esto y esto y esto, comprar esto y esto y esto, o tal, tal, tal? No sé si se entiende a lo que voy. ¿Qué sería exactamente comprar esto y esto y esto? ¿Comprarme un auto último modelo, por ejemplo? ¿O qué? No, no sé si un auto, pero digo, o sea, a ver, saquemos la parte de comprar, sino de obligaciones, de tengo que pagar esto y esto, o sea, para vivir directamente. Quizás te referís medio a la presión social que se vive propiamente de tengo que tener esto o aspirar a esto, Eh, sino... eso siempre es relativo, digo, porque a ver, supongo que él, por ejemplo, o cualquiera de nosotros, si tu teléfono no anda mal, no te lo cambias, a menos que sobre y te lo cambias cuando sea, porque salió otro, ¿verdad? Eso sí puede ser una presión social y el tema del consumismo y bla, 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 bla. A lo que yo voy es que digo, o sea, bueno, alguien te puede decir, me gusta vivir sin preocupaciones, hacer lo que quiero cuando quiera, pero, o sea, vos necesitas dinero para eso. O sea, no me quiero meter en una pregunta de No, está bien, podés personal, meterte hagamos en lo amarás, que quieras, No, no, es súper personal, interesante. tranqui. No, para que no, no se entienda así, ¿verdad? o sea, no estoy entendiendo muy bien cuál Claro, sería a el ver, la problema. contraparte sería, si vos decís, bueno, quiero ser libre de hacer lo que quiera, punto. Pero alguien siempre, es como ser muy hippie, no te estoy gritando de hippie, pero viste que siempre hay alguien que te dice, no, pero ¿cómo vas a hacer eso si no tenés que, es una presión social, sí, pero tenés que vivir de tal manera, ¿cómo vas a decir eso si tenés que preocuparte por cuánto te dé la plata, por cuánto hacer Claro, eso? creo que sería más como cómo lidiarías con esa presión Claro, social. ¿cómo lidiarías con la presión Eh, social? ¿Qué opinas de esto? Tal. Perdón que me extendí con la No, pregunta, no, tal. no, tranqui. Esto es muy interesante. no sé, nunca me pasó que alguien, sinceramente, enfrentarme a eso de que alguien me planteara, mirá, no, te estás olvidando de tal cosa, o no, cómo te tenés que preocupar por esto o lo otro. Capaz que si me pasa sería como una charla interesante. Primero porque yo creo que voy bien, así como estoy. Digo, a mi edad tengo un buen trabajo, he tenido buenos logros en la vida, es lo que considero. Estoy incluso dando charlas de informática en meetups, que son como mini conferencias internacionales. No sé, nunca nadie me cuestionó. Tampoco saben mucho de mi vida, ¿no? Es como que la gente se queda muchas veces con los resultados y, y ta, pero no sé, me cuesta visualizar la pregunta porque es algo que nunca me pasó. Y refiriendo un poco a lo que vos dijiste anteriormente de gasto menos de lo que gano, ¿cómo te definirías respecto al dinero y a los objetos? ¿Compartís más o menos una visión, quizás por lo que aparentás un poco más estoica de no dejo que las cosas me controlen? No, o sea, si quiero algo y lo necesito, lo compro. En ese sentido soy así. Si necesito algo, lo compro. Sea lo que sea.
A veces capaz que uno no se quiere. No me ha pasado de necesitar algo muy grande, por ejemplo un auto, estos momentos. Pero cuando capaz que cuando te enfrentas a un gasto más grandes como necesito una casa o necesito un auto, que son cosas muy caras, uno lo mira con más detenimiento. Pero así las cosas no, es como que vivo con lo que necesito y no me gusta mucho que haya muchas cosas en la casa. Es como, mientras menos Como un cosas, mejor, minimalista, lo claro, sí. necesario. Claro. No sé, ahora actualmente tengo un escritorio, tremendo baño, que es lo que más miro en una casa, ponerle que me gusta vivir bien. Es como, tengo que tener un buen baño, eso no hay duda. Un ropero, que lo sustituí por un perchero que no me ha llegado todavía. Una buena silla para cuidar la espalda, un escritorio, las computadoras y la cama. Es como lo que tengo, aparte de las mesas. Así que, como llevas un estilo minimalista dentro de todo. Y ya refiriéndonos un Sí. poco a lo que decías, de vivir sin preocupaciones. ¿A qué le llamas preocupaciones? A los que se preocupa el uruguayo promedio de, tengo que pagar la luz, el agua, el auto, mis hijos, mi esposa. Sí, no sé, Esos obviamente mambos que todos en las vidas comunes. tenemos preocupaciones, pero yo me preocupo por las cosas que realmente son difíciles de solucionar. No por las cosas triviales que la gente se preocupa. Hay muchas preocupaciones que son totalmente triviales y que uno mismo se las impone, que después que te das cuenta cuánto te limitas a vos mismos es como, basta de esto. ¿Qué van a pensar los demás si salgo a la calle vestido de chinelas, medias y un short? Me pasó incluso de entrar hasta a un súper tipo de chinelas y medias en verano, un short y un buzo de manga larga, bien que uno dice, ¿y este pibe de dónde salió, viste? Claro. Y la cajera me miraba medio raro, no sé qué. Hasta que saqué la tarjeta y tipo, justo en ese momento tenía una tarjeta de banco que, ta, que vos la ves y decís, qué de más esta persona. Por diversas cosas de la vida terminé con una tarjeta de esas. Y tipo, después de que vieron la tarjeta, me quedó imprimida en la cara cómo le cambié la cara enseguida y empezó a ser amable y coso y es como que me doy cuenta que muchas veces la gente se preocupa por lo que piensan los demás Claro, y y los demás no mucho de tienen ni idea de superficial. nosotros. ¿Qué? Mucho A de lo ver, superficial. claro, si querés hacer algo y no afecta a los demás, no les molesta, no le pedís nada a los otros, ¿qué te va a importar si a vos te juzgan por algo que está bien? Si te mantenés dentro de la legalidad, ¿no? Y de lo moralmente ético. Y no le estás haciendo daño a nadie. Sí, hay mucha gente en Uruguay, muchos jóvenes que tienen ganas de hacer cosas, muchas ganas de hacer cosas, pero no las hacen porque les da miedo lo que puedan pensar los demás, ya sea escribir. Hay gente que le gusta escribir historias, pero no se anima a publicarlas por lo que le puedan decir. Que le gusta escribir poemas, que les gusta hacer podcast, como por ejemplo ustedes que tienen tremenda iniciativa con esto. Muchas gracias. Y, y gente que no lo hace por miedo a lo que pueden pensar los otros. Es como, no da o para que te preocupes tanto por los demás y lo que piensen, ya fue. Claro. O sea, y vos, tu vida como programador, vos dirías que cumplís ese estilo de vida como tranqui, o te ves lidiando con situaciones de estrés, o quizá lo que vos te referís es que, bueno, pero no me importa, yo me refiero a que estoy en la mía y eso es lo único que me importa. Bien, a ver, situaciones de estrés en la vida va a haber siempre. Yo me presento los objetivos y los resultados. Pero no es un presión externa de nadie. Es autopresión que me pongo en que tengo que estar Claro. logrando cosas. Tengo la casa llena de post-it básicamente y digo, tengo que cumplir tantas cosas por día si me autoexijo mucho. Y a veces es como que llega el domingo y sigo encerrado porque quiero terminar las cosas que tengo y me autopresiono mucho. Pero en realidad después me doy cuenta, es una presión que me pongo yo mismo, vamos a aflojar un poco y ahí me quedo como tranquilo. Pero sí, es como lo que uno se impone a sí mismo para ser mejor persona. Esa sería como la única presión Está muy que bueno eso. tenemos. Y creo que al nacer de uno puede ser algo muy positivo porque uno siempre lo está controlando. Claro. Eh,
a veces me pasa así que en el trabajo uno tiene cosas para cumplir. Más allá de que no te pongan presión, por ejemplo, yo trabajo en una empresa que es excelente, en el sentido de que está todo basado en las personas. Cuando fui a cambiarme de empresa, lo que miré fue justamente esto. Busqué en todas las empresas de Montevideo y esta era como la mejor en ese sentido. Es como que cuida a las personas, incluso ahora con esto del coronavirus, que afectó al mundo entero, la empresa nos sigue cuidando, hacen cosas, trabajamos remotos, hay actividades, nos mandan comida, hacen eventos, ¿entendés? Es como que también es tomar las decisiones para llegar a eso. Elegir un trabajo que te, que te también te aporte en lo personal. Que hay gente que estuvo en la misma situación que yo y dijo, vos, mirá, en este trabajo me están pagando 20.000 pesos más que lo que me podrían pagar acá. Son 20.000 pesos, me voy para este otro. Y termina pasando que trabajan 8 horas y quedan muertos y en otro lado te pagan un poco menos, pero estás mucho mejor, la pasás mucho, tenés mejores compañeros, disfrutás mucho más, el tiempo es más valioso. Al fin del día es cómo cuidas la energía, cómo gastas tu tiempo y qué es lo que te Claro. retornan las cosas que haces. Ese sería Como, como mi concepto de vida. como esa frase de que el tiempo es oro, pero vista de que tu tiempo es tu oro y vos, sabés, lo tendrías que vender a el mejor postor. Sí, al mejor postor y al que más te dé beneficio, digamos, sí. Claro. Se podría decir que sí. Pero no es solamente el tiempo, ojo. A veces también es un tema de energía. Yo me acuerdo que cuando empecé a hacer el ejercicio de anotar las cosas que me daban energía, las cosas que me sacaban, porque en la vida, no sé si alguna vez se pusieron a ver que hay cosas que vos haces y te sacan energía, Sí, mucha energía. Y no es lo mismo pasar una hora caminando por la calle que pasar una hora dando una charla o una clase. Son cosas que te afectan distinto al cuerpo y al estado emocional. Esto está como re mal visto porque hay mucha gente que aparece con pseudociencias y te habla de la energía, de esto y lo otro, pero me refiero no, a la energía pero emocional de uno mismo. claro, no es nada del otro mundo, es simplemente un poco de introspección. Sí, claro. Es como eso. Lo importante es cuidar la energía y dedicarla a las cosas que realmente van con tu objetivo en la vida. Si tu objetivo en la vida es tener una casa, una familia, hace cosas para llegar a eso. Claro. Si tu objetivo en la vida es, como yo, crear cosas que aporten valor y de alguna forma estar contento, que por cierto todavía no tengo bien en claro cuál va a ser mi objetivo en la vida, así como súper, pero tengo como una serie de cosas a seguir. Como Y ¿Mm? quizás retomando lo que habías dicho antes, de que la vida como no es una gran historia, sino como un conjunto de poemas. Claro. Sí me parece muy importante tener un foco. ¿A Claro. dónde querés llegar? ¿Qué tipos de Plantearte, poemas vas a escribir? claro, también eso. Plantearte, ¿qué voy a hacer yo? Porque si te pones a pensar por un segundo, esto es un poco viaje, pero vos pensás todos los millones de personas que existían antes de nosotros. No sé, en el 1950, nuestros abuelos. Eh, la gran mayoría de esos ya murieron y vivieron una vida distinta a la que estamos viendo nosotros. Y en el futuro la gente ya se olvida de las personas. Es como que nuestro paso es momentáneo por la vida. Y lo que termina quedando al fin y al cabo es los cambios que hicimos. Claro. Es como un ejercicio interesante ponerse a pensar qué quiero ser cuando me muera. Que a veces uno piensa mucho en qué quiere ser en su vida, pero no piensa en después que se termina su vida qué es lo que está dejando. Sí, yo mucho la pienso como, bueno, realmente no mucho tiene su verdadera importancia, o sea, ya todos nos vamos a morir algún día, ¿por qué no hago un podcast? ¿Por qué no arranco esto? Claro, La verdad, aporto de acá desde las sombras que, como al principio dijo Damián, el mensaje tiene que ser eso. Nos tienen que empezar a chupar un huevo, muchas cosas. Es verdad, hay que Hay hacerlo. ojo, que vivir su ojo. propio. Claro, Relajo como vos pero con orden, dijiste, ¿verdad? Siempre, ¿no? desde un margen ética y legalmente amparado. Claro, yo dos por tres veo gente que le chupa un huevo lo que hace y está pintando paredes ajenas o rompiendo vidrios y Yo digo, creo que no pasa, claro. "Ta".
Yo Claro, creo que eso está relajo, un poco relajo, pero con como... orden. No, pero si vos te lo pones a pensar como que... Si vos lo llevas todo al absurdo, como... Bueno, mi vida no tiene sentido. Todo lo que me impone la sociedad no tiene sentido. Y te vas a poner en la situación de que vos mismo podés elegir lo que querés hacer sin consecuencia. Y si te pones a elegir, ahí vos va en cada persona y en cómo sea cada persona si querés elegir el bien o el mal. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaste. Mira, yo te lo voy a decir así. A mí creo que lo que más cambió la percepción que tenía la gente de mí, al menos en lo que viene siendo... Por ejemplo, me pasaba con profesores del liceo que decían, pa, este pibe no va a tener futuro. Claro. Y a mí me daba un poco de gracia porque, a ver, hay una realidad. Yo no me adaptaba bien al sistema educativo cuando estaba en el liceo. Era muy inquieto. Todo lo que me planteaban siempre estaba buscando como otra forma. Porque no me gustaba que me impusieran cosas, digamos, a cómo tienen que ser las cosas. A mí muchas veces me gustaba averiguarlas yo y buscar otras cosas. Y ta. Y esas características que muchas veces en el sistema educativo era lo que me hacían fracasar, son las que hoy en día sostienen que yo esté logrando cosas. Que esté logrando cosas que crean impacto, que esté cambiando. Me pasó incluso de un software que es muy utilizado a nivel mundial, estamos hablando de 16 millones de personas, que hice como algo alternativo a ese software, digamos, tomé lo que tenía el software, lo mejoré y me escribió tipo el dueño, digamos, como el Sí. presidente de la compañía, para decirme que le había encantado lo que hice y que nunca se esperó que alguien lo usara así. Y el tipo está replanteando el modelo de negocios de la compañía en base al cambio que yo hice y lo está queriendo agregar y todo. Y está, es como uno cuando sale un poco de lo establecido, en cuanto, ojo, que no agarren esto para irse al absurdo, sino que como que se entienda como lo que estoy queriendo decir. Porque muchas veces pasa que la gente escucha y se toma las cosas y las agarra para el absurdo, como ¿A qué te comentaba. referís con agarrarla para el absurdo? Claro, que vos decís una cosa, por ejemplo, lo que dije hoy de hay que ser libres y dicen libertinaje, vamos a romper todo. No, Ah, yo creo que va la una razón, cosa, ¿no? claro, por eso, tipo, quería aclarar que lo que estoy diciendo es algo medianamente coherente. Claro. No, nada, que a veces uno se replantea las cosas de otra perspectiva y cambia lo establecido y obtiene resultados mucho mejores. Me pasó incluso que lo que cambió mucho la perspectiva de mí en cuanto a... Tenía profesoras en el liceo que no me consideraban muy bien, digamos, porque no me adaptaba al sistema educativo, porque estaba todo el tiempo en movimiento, porque siempre estaba queriendo crear cosas, etcétera. Y y después de años era como que siempre había quedado en la memoria de ellas, se ve como ese pibe que no se sabe cómo terminó el liceo y que no tenía futuro. Y me pasó de que salí en el diario por un hackeo al Audelar, que encontré una falla de seguridad que exponía los datos de todos los estudiantes. Sí, es verdad, Y yo des- te iba a preguntar acerca de eso, pero colgamos un poco con la charla filosófica y... sí. Bien, ¿qué hacemos? ¿Vamos a eso? Bueno, sí, capaz que nos podrías contar un poco sobre eso. Cuento la historia básicamente. Nada, fui a inscribirme a la facultad. Me inscribí en Bedelía. Viste, Bedelía es como una adscripción o secretaría de la facultad. Y después de ahí fui a la biblioteca a inscribirme, porque supuestamente tenía que ir a sacarme un carnecito si quería sacar los libros, que mucha gente nunca fue a sacarse el carnecito ese. Y me pasó que los de biblioteca ya tenían mis datos. Ah, ok, ¿cómo es tu cédula? ¿Es esta? Vos sos Damián Ciré, sos de Rocha, no sé qué. Y a mí me llamó la atención, digo, ¿cómo esta piba tiene mis datos si yo los acabo de dar en el otro lado de la facultad? Aparte los mismos datos. Y yo no podía creer que nunca nadie se había cuestionado eso. Que todo el mundo iba a sacarse el carnecito y decía, ya tienen mis datos, ni siquiera se preguntaban cómo esa persona tenía sus datos. Y yo me lo pregunté, le pregunté y me dijo que yo estaba en el sistema, me pareció raro, empecé a investigar un poco y resulta que cuando vos te inscribías en la facultad, te creaban automáticamente un usuario de biblioteca. Y vos para acceder a ese usuario podías acceder mediante una página que estaba en internet, poniéndole un barra F, así de la nada, le pones un barra F y queda andando.
y solamente tenés que poner tu número de cédula y te devolvía los datos de la persona, porque la contraseña era el número de cédula. Era una cosa súper rara, digamos. Y bueno, me pareció raro. Comenté de esto, pero como que me dijeron, ok, lo vamos a ver, y, y no la arreglaron nunca más. Entonces, dije, hablé con unos amigos, les pedí su número de cédula, les mostré esto, y resulta que yo estaba pudiendo acceder a la dirección, al teléfono, a dónde vivían, a su email, al teléfono fijo, la cédula, los nombres completos, pila de datos. Y eso era un viaje. Claro, una falla. Entonces, ¿qué hice? Imponente. Claro. Hice un script que tomaba los datos de todos los estudiantes, digamos los nombres, los macheaba con el número de cédula y accedía a todos esos datos. Nunca lo ejecuté, ¿sí? Lo hice como para mostrar que se podía hacer y lo mandé al CERT-UI, que es como un organismo que se encarga de los incidentes de seguridad informática. Se los mandé y dijeron que lo iban a tratar, pero no. UDELAR medio que se lavó las manos y no hizo nada al respecto. ¿Y fuiste con la prensa? No exactamente. En realidad pasaron varios meses de eso. Y yo en realidad ya lo había dado medio que por perdido el tema. Me frustró bastante. Claro. Y dije, bueno, imagino. si en algún momento pasa algo, sé que es por esto. Y veo qué hago en ese momento, cómo puedo ayudar. Entonces, lo dejé como estar hasta que un pibe agarró y publicó en Reddit: che, me acabo de dar cuenta de esto. Y básicamente lo que yo me había dado cuenta hace varios años. Y dije, bueno, este es el momento de que esto se corte ya por lo sano. Y publiqué un artículo en LinkedIn, que es tipo una red social profesional, digamos, donde Claro. está todos los profesionales de Uruguay, incluso gente que trabajaba en esos lugares. Miren que descubrí esto, hay un agujero de seguridad. Se puede hacer una extensión de que vos entres al Instagram de cualquier, poner te gusta una chiquilina, entrás, o un chiquilín, vos entrás y podés obtener todos sus datos. ¿Te imaginas entrando a un Instagram? Poner que cualquiera entre a tu Instagram y vea tu dirección, tu teléfono, todos tus datos. Sería como, Sí, es un peligro. es un peligro. Y fue como eso. Y bueno, después que publiqué eso se armó tremendo revuelo, terminé saliendo en la prensa que sinceramente fue un mal necesario. A mí me daba como un poco de vergüenza en esa época que apareciera mi foto en la portada del diario, pero bien. De eso quería consultar, tipo, de la foto de la camisa, esa camisa de Es bien de plaza, ese estilo hacker. yo tiro hacker, Claro, no hace sé si ahí. tiro hacker, pero digo, ¿fue la foto que vos les mandaste o te pidieron esa foto? ¿Qué onda? No, sí. No tengo muchas fotos mías, lo que pasa. No, a ver, ojo, digo, yo tampoco no sé, siempre costaría elegir qué mandar, es decir, pero es muy gracioso, es ver, tipo, Claro. Capaz que como estudiante esa de no sé intención cuánto de que descubrió dé que ese aire hackeaban y de entras hacker. y sos vos en la playa disfrutando de la vida. No tenía Eso muchas es fotos increíble. mías y... Viste, Pero el igual... observador pasa en la web, la duda dejó descubiertos datos personales, todo. Estás vos ahí en la playa. Con la plata. No, esa Genial, fue más genial, igual... genial. A veces las cosas empiezan como una prueba de concepto y la prueba de concepto era esa foto, pero después como que me dio vergüenza y dije, no, esto no hay foto mía mejor. Y después igual ahora si vos entras a la noticia ya no está la foto. Claro, o sea, después de que ves que la publicación de Facebook tiene 600 reacciones y 524 compartidos, vos decís, uy, no da mandar una foto de la playa. ¿Viste? Sí, es una historia de la que prefiero dejar en el pasado. Uno cuando es joven comete ciertos errores. Sin preocupaciones, amiga, esa foto es genial. Claro. ¿Qué va a pensar la gente cuando vea esta foto mía en la playa? No. Ah, sí. No, fue una experiencia interesante. Y ya concluyendo, primero que nada, para quedarme tranquilo, esa brecha de seguridad hoy está solucionada. Esa, sí. Bien, me quedé. Hoy puedo dormir tranquilo. Ya antes de despedir el No. programa.
No, Una cosa no implica la otra. por muchas cosas no, pero igual. Ya para ir cerrando el programa, porque la verdad que hemos tratado todo un poco y como reflexión más que nada filosófica sobre todo esto que estuvimos hablando anteriormente, de que no nos importan las cosas, ¿qué mensaje le darías a nuestra audiencia para despedir el programa? Bien, si tuviera que darle un mensaje sería que se preocuparan mucho, ya sea por la temperatura del aire, porque estoy fijándome que podría estar 1 grado más baja y me tiene lleno de preocupaciones. No, Me encanta. no tengo ni idea sinceramente con qué cerrarles. Sería como un reflexiones sobre ustedes mismos, sobre sus objetivos, Introspección. sobre qué quieren en la vida, introspección y es normal no saber lo que uno quiere o no estar seguro si las decisiones que toman es la mejor, pero a veces es mejor hacer algo que no hacer nada. Y la última vez que le di este consejo a un pibe de 14 fue y le di un beso a una piba delante de todo el liceo. Así que trataba de no darlo mucho, pero a veces es mejor hacer algo que no hacer nada. Pero siempre reflexionen acerca de sus acciones y las consecuencias que pueden tener. Cuestión, me causa intriga saber cómo terminó el pibe. O sea, o le bajaron la cara de de un manotazo ¿Salió Le bien? bajaron la todavía. cara. Salió mal, salió mal. F en el chat. F. Bueno, Damián, fue un placer esta charla sobre lo que haces, que evidentemente es muy interesante y te deseamos la mejor suerte. La parte de la vida, de las preocupaciones y tal, y creo que terminar con la anécdota del observador fue la frutilla de la torta. Gracias, gracias. Gracias La a ustedes verdad, por la oportunidad. muy hermosa charla, Damián. Un abrazo te mandamos. Abrazo grande. Perdón, me estoy adelantando con pan. Chau. Chao.